Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la primera de las 5 jornadas de perfeccionamiento que vamos a tener en estos 5 meses. Soy Celia Fuentealba, encargada de difusión y medios del Departamento de Educación Cristiana Nacional. Hoy les damos la bienvenida a cada hermano que también nos está acompañando de distintos países. Qué lindo es que nos acompañen con tanta diferencia horaria. Y le doy la bienvenida ahora a la directora de Educación Cristiana de la Alianza Cristiana y Misionera de Chile, la pastora Vilma Bustamante. Buenos días, gracias Celine. Saludamos a todos nuestros hermanos a lo largo de Chile, estamos desde el norte hasta la Patagonia y gracias al Señor, como decía Celine, hay muchos hermanos que fuera de nuestro país nos están siguiendo. Les saludamos y gracias, valoramos el esfuerzo de todos ustedes por estar hoy día. Gracias por haber aceptado esta invitación de parte nuestra. Han sido casi, bueno, llevamos 1 año y medio, ¿no? Vamos hacia los 2 años de un tiempo de pandemia que ha sido muy agotador, muy cansador para todos, pero de forma especial en el quehacer de la iglesia para nuestros maestros. Y estas 5 jornadas están dirigidas a tu corazón, hacia el corazón del maestro. Creo que este es un tiempo donde el Señor nos puede confortar, nos puede animar, nos puede dar nuevas expectativas del trabajo que hacemos en las distintas áreas de la enseñanza en nuestras iglesias locales y confiamos en el Señor que va a hacer así. Hoy día estamos comenzando con la hermana Luis Ávila, que va a estar trabajando el perfil de maestro. El mes de agosto, ustedes han visto la publicidad, han visto el afiche, vamos a estar con la hermana Ana Jorquera desde Argentina. Septiembre estaremos con la doctora Sonia Maldonado, que nos acompañará desde España. En octubre, ¡ay! Necesito ayuda. En octubre estaremos con Patricia Zúñiga, también desde España, que estará impartiendo para nosotros una herramienta para trabajar una de las cosas que más necesitamos como maestros y como hijos de Dios en nuestra vida, que es la oración. Nuestros alumnos aprenderán a orar cuando los maestros oren fervientemente. Y el mes de octubre, como digo, vamos a tener esto que es la Escuela de Oración para Niños. Y terminaremos, si el Señor así nos permite, ¿cierto? Estaríamos terminando en el mes de noviembre con nuestro hermano y pastor Jorge de Charelli, argentino, pero que ahora está en España trabajando, formando líderes para las nuevas generaciones y nos va a estar acompañando en esta jornada, reflexionando un poquito sobre la importancia de los maestros varones en la enseñanza de los niños, sobre todo de la adolescencia, cuando se necesitan tantos referentes y tantos modelos, ejemplos para la vida. Así que esperamos en el Señor tener unas lindas jornadas, les animamos, hay tiempo, tenemos muchos inscritos para hoy día, yo sé que se van a ir agregando en el tiempo, pero les quiero decir, buenos días Luisa Cruz, desde Nueva York, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros, qué lindo, gracias Señor. Les animo, nosotros abrimos el chat a las 9 de la mañana, así que hay tiempo para que puedan ingresar con tiempo, porque somos varios, somos hartos, entonces para que podamos comenzar a tiempo también nuestra jornada. Quiero leer para ustedes, antes de dejar a nuestra hermana que voy a presentar luego, que va a estar haciendo la conferencia para hoy día, quiero leer en Isaías, hay un pasaje en Isaías, capítulo 35, y yo creo que es una verdad y que hoy día debemos tomarla en nuestro corazón. Dice así en el verso 3, dice, con esta noticia, dice la Escritura, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Díganles a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. Yo creo que esta es una palabra preciosa. Tal vez te has sentido cansado, debilitado, necesitas fortaleza del Señor
Y la palabra del Señor nos dice que Él está por nosotros y nos va a estar fortaleciendo en medio de la labor que estamos realizando. Quiero presentar en esta mañana a nuestra primera expositora, que es nuestro referente nacional, ¿cierto? Para iniciar desde casa. Ella es nuestra hermana Luz Ávila. Ella es profesora de profesión, es educadora. Ella ha trabajado también muchos años en educación cristiana dentro de su iglesia. Es una directora del programa Arraigados de nuestro departamento de educación cristiana y se ha estado capacitando ya hace mucho tiempo para formar los líderes de esta nueva generación. Así que Luz va a estar comenzando con nosotros hoy día esta serie de conferencias y hoy día estaremos trabajando el perfil del maestro. Quiero decirles que vamos a comenzar, vamos a tener un tiempo donde ella va a hacer una exposición, vamos a tener después de 5 a 10 minutos para que ustedes vayan, se tomen un cafecito y retornamos para la parte final. Queremos estar terminando al mediodía, hermanos, ¿ya? Así que vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración e inmediatamente voy a dar la oportunidad a nuestra hermana Luz Ávila. Oramos al Señor, entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú te preocupas de cada uno de nosotros. Ves nuestra necesidad de ti. Ves, Señor, que te amamos, pero que necesitamos fortaleza tuya. Necesitamos ser reanimados por ti. Gracias, Señor, porque nos llamaste para ser tus hijos. Pero no solo nos llamaste para ser tus hijos, sino que dice tu palabra que repartiste dones, llevaste cautiva nuestra cautividad, nuestros pecados, nos diste una vida nueva y derramaste dones sobre nosotros. Y aquí están los maestros, están los educadores, hay pastores, Señor. Y en esta mañana queremos que tu palabra fortalezca nuestro corazón, que podamos esta mañana ser sorprendidos por tu presencia, por tu palabra a través de este vaso que vas a usar, que es Luz en esta mañana. Oramos por ella, que tú la guíes, que tú la fortalezcas, que la dirijas con tu espíritu y que todos nosotros podamos recibir esa parte que tú tienes reservada para nuestras vidas. Oramos y te entregamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, Luz. Gracias, Pastora Vilma. Buenos días a todos mis hermanos y hermanas desde Chile, ¿cierto? Desde otros lugares del mundo. Agradecemos que puedan estar en estas jornadas de capacitación. Sabemos lo importante que es nuestra labor, ¿cierto? Y que nuestra labor merece excelencia. Cuando trabajamos para el Señor, nuestra labor merece excelencia. Y qué importante es podernos capacitar. Así que yo feliz de estar hoy día con ustedes, feliz, nerviosa también, pero agradezco al Señor la oportunidad de poder estar con ustedes. Me honra y glorifico el nombre del Señor este privilegio que me da. Así que espero que esta sea una linda jornada que podamos vivir. A mí me corresponde hablar acerca del perfil del maestro. Y en algunos de, cierto, o sea, más bien en el cuestionario que se les envió para la inscripción, había una parte que decía, ¿cómo cree usted que debía ser el maestro? ¿Cierto? ¿Cómo debe ser el perfil del maestro? Y recibimos bastantes respuestas, las cuales estuvimos leyendo, y yo voy a mencionar alguna de ellas. Obviamente no me voy a poner a leer todas porque son más de 200, así que estaríamos toda la capacitación leyendo sus respuestas. Pero algunos contestaron, reflejar a Cristo, otros llenos del Espíritu Santo, amable pusieron algunos, discípulo, seguidor, de acuerdo al corazón de Dios, que ame a Dios, ¿cierto? Dedicado, amoroso, creativo, amar lo que hace, sensible a la voz de Dios. Todas esas cualidades fueron colocando en torno al perfil del maestro. Yo me imagino que si tuviéramos tiempo y yo pudiera preguntarles a cada uno de ustedes me darían varios sinónimos de estos mismos, ¿cierto? O también quizás otras ideas.
como maestros, ¿cierto? Debemos tener un perfil, cómo debemos ser, pero debemos tener para ello un modelo a seguir, ¿cierto? Y yo, antes de comenzar, quiero que veamos un video, ¿ya? Y vamos a ir después a comenzar la presentación y vamos a ver cuál es el modelo que nosotros debemos seguir. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron. Y oír las cosas que oís, y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Ya, ahí vimos un video de una parábola muy conocida, yo creo por todos nosotros, ¿cierto? La parábola del sembrador.
Pero hoy día cuando yo quiero hablar con ustedes acerca del perfil del maestro, nosotros tenemos un gran maestro al cual debemos imitar. Si yo le preguntara a usted cuál es nuestra misión, ¿cierto? Yo me imagino que todos me dirían lo que dice este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando pensamos en un maestro de escuela dominical, no solo para niños, no solo para jóvenes, sino también para adultos, pensamos en esta gran comisión que el Señor ha entregado en nuestras manos, el ir y hacer discípulos. Cuando yo miro este video que les acabo de mostrar y vemos la relación de Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Ellos estaban en esa barca, eran cercanos. Él les dice que ellos pueden ver, ¿cierto? Pueden conocer estas verdades. Y el Señor a eso nos invita, a nosotros a ser discípulos, a esos discípulos que realmente conozcan a Cristo. Pero ¿cómo los niños, los jóvenes y los adultos conocerán a Cristo? Es por medio de mi vida, ¿cierto? Por medio de su vida, de usted como maestro. Y en esto quiero enfocarme el día de hoy, en esta primera parte, ¿ya? Hoy esto va a estar dividido en dos partes, así que en esta primera parte yo quiero hablarles de Jesús, nuestro ejemplo como maestro. Él es nuestro ejemplo como maestro. Y en base a esto, yo el día de hoy voy a tocar 8 puntos. Podríamos hablar muchísimos más. Sabemos que nuestro Señor tiene muchísimas cualidades y yo me imagino que a ustedes se le vendrán muchas a su mente. Pero el Señor colocó 8 en mí. Durante este tiempo en que preparaba este material, fueron 8. Y estas 8 yo las quiero compartir con ustedes y que veamos cómo Jesús es nuestro ejemplo de maestro. Y en base a esto, nosotros podemos saber después cuál es nuestro perfil. Vamos a partir por el punto número 1. Y el punto número 1 nos dice que Jesús es un maestro lleno de amor. En Juan, en el capítulo 15, en el verso 9, nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús no fingía el amor, ¿cierto? Él daba amor, Él era amor. Y vemos el amor de Jesús en que Él jamás juzgaba. Él no juzgaba al resto, ¿cierto? Cuando trajeron a la mujer, ¿cierto? Adúltera, Él no la juzgó. Él mostró amor. Cuando los niños llegaron a Él no los apartó. Ahí vemos, ¿cierto? Que los discípulos como que Jesús te está molestando. Pero Él no. Él quería que ellos llegaran a Él. Jesús era lleno de amor. Al ser lleno de amor, también provocaba que la gente quisiera seguirle. Qué importante era eso. Él demostraba el amor, no lo fingía. Nosotros sabemos que cuando alguien finge el amor, no produce esa cercanía. Todo lo contrario, cuando alguien ama, produce que uno quiera estar cerca de esa persona. Y Jesús era así. Él era lleno de amor. Decía, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. O sea, era un amor infinito, un amor tan grande que Él vino a entregar. Fue amoroso, fue cariñoso, podríamos mencionar varios sinónimos en esto. Pero Jesús, nuestro ejemplo de maestro, fue lleno de amor. Y si nosotros pudiéramos leer ciertos pasajes de la vida de Jesús, veríamos el amor de Él. Sabemos que el amor más grande es que Él fue capaz de venir a dar su vida por nosotros. O sea, no hay muestra de amor más grande, ¿cierto? Como el Padre lo amó, Él nos amó a nosotros. Y fue capaz de entregar su vida en obediencia a su Padre, ¿cierto? Entonces, primera cualidad de Jesús como maestro, como nuestro ejemplo de maestro, es que Él era lleno de amor. Amén. Vamos con una segunda cualidad de Jesús como maestro. Jesús, un maestro con sabiduría. Segundo punto importante. En Mateo 13:54 nos dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera
que se maravillaban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde venía? Gracias. Entonces, esta segunda cualidad de Jesús como maestro es que él tenía sabiduría. Una sabiduría, cierto, que sobrepasa cualquier sabiduría que podríamos tener. Él era sabio en el trato con las personas, ¿ya? Porque la sabiduría, por un lado, nosotros vemos de todo el conocimiento que él tenía, ¿ya? Jesús tenía muchísimo conocimiento, pero también era sabio en el trato, en cómo conversaba con las personas, en cómo enseñaba a las personas. Y en el video que nosotros veíamos recién, vemos una forma en que Jesús enseñaba, que eran las parábolas. ¿Por qué? Porque eso hacía que provocara más cercanía con la gente. Eso hacía, ¿cierto?, que la historia que él planteaba fuera mucho más atrayente. Las parábolas hacen que la gente se sienta representada en el relato que Jesús explicaba. Jesús era sabio. Esta cualidad es muy importante, el ser sabio, el saber, ¿cierto?, cómo enseñar, el saber cómo plantear la enseñanza. Jesús lo hacía, él era sabio. Él era sabio en todo lo que hacía, en todo lo que enseñaba, aunque a veces la gente no entendiera, ¿cierto? ¿Por qué Jesús a veces, por ejemplo, podemos ver en la resurrección de Lázaro? Ahí vemos que él igual usó sabiduría. Él no fue inmediatamente a sanar a Lázaro enfermo, sino que después llegó a resucitarlo. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñar acerca de su poder sobre eso. Y fue sabio en esperar, sabio en todo. Entonces, qué importante es eso. Tenemos que Jesús, ¿cierto?, era un maestro lleno de amor. Segundo, tenemos que Jesús era un maestro con sabiduría. ¿Ya? Segundo punto. Tercer punto que yo les voy a mencionar el día de hoy. Jesús es un maestro paciente y humilde. ¿Ya? En Mateos 11:29 nos dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús era paciente y era humilde. ¿Ya? A pesar de todo lo que él vivió, pensemos de que él era juzgado, ¿cierto? Era perseguido, sabemos que era hostigado muchas veces por quienes eran contrarios a él, pero aún así él fue paciente. No vemos que él tuvo reacciones, el único momento que vemos que Jesús se molestó fue en el templo, pero en general cuando la gente le trataba mal, ¿cierto? Cuando iban y trataban de inventar cosas sobre él, vemos que él era paciente, era manso frente a estas circunstancias, ¿ya? También vemos un Jesús humilde. Y vemos que Jesús dice que él no vino a ser servido, sino vino a servir. Él fue humilde. Él podría haber sido, cierto, haber venido en toda gloria y majestad a esperar que los discípulos que estaban al lado de él le sirvieran, a esperar, cierto, que la gente le diera honra, pero no, él vino a servir. Qué importante es eso y qué ejemplo más maravilloso vemos que Jesús, ¿cierto? Siendo nuestro Señor, él fue capaz de venir y ser humilde, de entregar su vida, se humilló, ¿cierto? Y fue capaz de hacerlo. Él fue un maestro paciente, humilde. Aquí yo les coloqué una imagen y que esto es un grado de humildad, es lavarle los pies a los discípulos. Pensemos que en ese tiempo, y como nosotros sabemos, ¿cierto?, la gente caminaba, no existían los autos como ahora, por lo tanto, imagínense lo sucio de esos pies, y él era capaz de lavarlo, sin sentirse que a él deberían haberle lavado los pies, él le lavaba los pies a los discípulos. Él era humilde. Él estaba ahí, compartía con la gente de alrededor que era humilde. Pensemos que los discípulos de Jesús no eran así todos gente educada de la alta sociedad, sino
pescadores, ¿cierto? Gente humilde, y Jesús estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque Él era también humilde y podía ser capaz de compartir con ellos. Entonces, en este punto, en este ejemplo de cómo Jesús es maestro, vemos un Jesús paciente, era manso, Él sabía, ¿cierto?, cómo enfrentar las situaciones, no se molestaba, ni se enojaba, no se airaba, sino que sabía cómo reaccionar, ¿ya? Y además de eso, era humilde, ¿ya? Él, ¿cierto?, estaba en esa condición en la que podía compartir con todos. Pensemos que si él hubiera sido orgulloso, ¿usted cree que la gente humilde se hubiera acercado a él? No, hubiera provocado rechazo. Pero eso no lo provocó porque él era humilde, ¿ya? Esa es otra cualidad. Entonces, ¿cuántas cualidades llevamos? Llevamos que Jesús es un maestro lleno de amor. Llevamos que Jesús es un maestro con sabiduría. Llevamos que Jesús es un maestro paciente y humilde. 3 cualidades importantes que debemos destacar de nuestro maestro. Vamos con una cuarta, dijimos que son 8. La cuarta cualidad de Jesús como maestro es que es un maestro con autoridad, ¿ya? Y usted aquí dirá con autoridad, no que él quiera imponerse, ¿ya? No es eso. La autoridad es esa sabiduría, esa llenura del Espíritu Santo que tenía Jesús. Y aquí en Mateo 7, 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús hablaba con autoridad. Y cuando hablamos de esa autoridad, es esa autoridad que le da, ¿cierto?, ser el Hijo de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, tener, ¿cierto?, poderse colocar de ejemplo frente a los demás. En Jesús no había falla, no había pecado, Él era santo, era perfecto. Y eso le daba autoridad para hablarle a la gente, para enseñar. Él además, esa autoridad la tenía porque conocía a su Padre. Porque si no hubiera conocido a su Padre, ¿ustedes creen que hubiera tenido esa autoridad para hablar en nombre de Él? Difícilmente. Pero Jesús, eran uno con su Padre, son uno, había unión. Jesús, a pesar de que estaba aquí en la tierra, Él estaba en constante comunión con su Padre. Y de esa manera Él tenía autoridad para hablar a las personas. Esa llenura que solo Él podía tener, esa autoridad que Dios le daba de lo alto. Por lo tanto, Jesús es un maestro con autoridad, ¿ya? No autoritario, porque una cosa es ser autoritario. El autoritario es aquel que impone, ¿cierto?, y que obliga a la gente. Él no. Él tenía autoridad celestial, era lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, él podía hablar a la gente sin temor de nada, sin avergonzarse de nada. Jesús hablaba y no era que después se ponía a pensar en cómo, ¿y si hablé esto y me equivoqué? ¿O no era correcto? No, él tenía autoridad para hablar, autoridad para enseñar. Por eso donde él se parara, fuera en el campo, fuera en el camino, fuera en la sinagoga, él tenía autoridad. Esa es una cualidad de Jesús como maestro. Qué hermosa. Yo en eso pensaba mientras hacía esto. Qué hermoso tener esa autoridad, poder lograr nosotros tener un poco de esa autoridad que tenía Jesús para pararse en cualquier lugar y poder hablar, ¿cierto?, las verdades. Qué hermoso. Una quinta cualidad de Jesús como maestro es que él tenía objetivos claros, ¿ya? En Marcos 1:38, que yo coloqué aquí, dice: vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Jesús tenía los objetivos claros. Jesús sabía por qué había venido al mundo, él tenía una misión, sabía por qué predicaba, sabía por qué hacía milagros, sabía a quién sanaba, sabía a quién resucitaba. Él todo lo tenía claro, él tenía sus objetivos claros, él sabía la misión que había venido a cumplir, el tiempo que tenía que cumplir la misión, él tenía claridad en todo.
¿ya? Él no vino titubeando, aunque a pesar que, cierto, en su momento de angustia le dice al Padre que quizás puede pasar esta copa de él, pero él sabía que venía a cumplir una misión. Él sabía que tenía que venir en obediencia al Padre y morir para darnos salvación, ¿cierto? Entonces Jesús era un maestro, un líder con objetivos muy claros. Cuando él enseñaba, ¿por qué enseñaba con parábolas? Porque él tenía un objetivo claro. Él sabía quién quería que entendiera eso, quién no. Él sabía qué quería explicar. Jesús la tenía todo él bajo su mente, con metas, con objetivos que él quería lograr. Como maestro es un gran ejemplo. Como maestros debemos tener objetivos claros y eso es lo que vamos a hablar luego en la segunda parte. Entonces, Jesús era así. Él sabía lo que venía. Él no iba a perder el tiempo. ¿Ya? Eso también hace. Jesús jamás perdió el tiempo. Pensemos que el ministerio de Jesús, ¿cierto? Desde que él empieza a hablar a la gente son solo unos años, pero fue tan eficaz. ¿Por qué? Porque Jesús tenía objetivos claros. Si Jesús hubiera titubeado o Jesús hubiera perdido el tiempo, créanme que esa cantidad de tiempo no le hubiera servido para abarcar el objetivo. Entonces, fue solo suficiente ese tiempo porque sus objetivos eran claros, ¿ya? Así que eso es súper importante. Él sabía que tenía que predicar, que pregonar al Padre las buenas nuevas, lo que venía, todo aquello que él venía a cumplir, aquellas profecías que habían sido dadas, ¿cierto?, en la antigüedad. Él sabía todo y tenía claridad. Amén. Vamos entonces, a ver, vamos volviendo para atrás para irnos acordando de las cualidades del maestro. Dijimos que un maestro es, ¿cierto? Jesús como maestro es lleno de amor. Dijimos que Jesús como maestro tiene sabiduría, ¿cierto? Es un maestro con sabiduría. Dijimos que Jesús como maestro es paciente y es humilde. Dijimos también que Jesús como maestro, ¿cierto? Tiene autoridad, es un maestro con autoridad. Y también dijimos que Jesús es un maestro con objetivos claros. Importante es tener eso en cuenta. Otro punto importante de Jesús como maestro, y me gustó mucho esta imagen que yo coloqué acá, nos habla de que es un maestro que no hizo diferencias. Y dice en Lucas 8:1, aconteció que después Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Él iba por todos los lugares, no pasaba por un lado fuera y decía, no, es que en este lugar aquí hay muchos enfermos, hay mucha gente muy vulnerable, no, pasemos de largo mejor. No, él pasaba por todos los lugares. Él no hizo diferencia en donde andaba, no hizo diferencia con las personas que se rodeaba, y eso les hablaba yo anteriormente. Sus discípulos eran variados, y entre ellos, cierto, gente muy humilde. Los pescadores de la época eran gente muy humilde, y Jesús compartía con ellos. Jesús no hacía las diferencias. Hubiera un rico o hubiera un pobre. Él no hacía diferencias. Podríamos también decir, pero es que Jesús solo se rodeaba de gente humilde, de gente pobre. No, pensemos cuando fue con Zaqueo a su casa, ¿cierto? Zaqueo, él era un ser pudiente, él tenía, ¿cierto? Pero Jesús le dice, hey, vamos, voy a tu casa. ¿Por qué? Los micrófonos, por favor. Gracias. Pero el río caliente. Hermana Sonia gracias. Muchas gracias. Sí, no sabía quién era. Gracias. Entonces aquí estamos hablando de que Jesús no hacía diferencia. No había distinción en que fuese uno, fuese otro, o fuese mujer o fuese hombre. Recordemos que en la época, es cierto, en que Jesús estuvo aquí en la tierra, habían diferencias entre hombres y mujeres, ¿cierto? Pero él no hizo diferencias, él no rechazó a nadie ni por su condición social, ni siquiera por su condición física, ¿cierto? Los enfermos iban a él, los enfermos eran sanados. Jesús sabía la necesidad que había y no le importaba de dónde vinieran, sino él estaba ahí. Él compartía con ricos y con pobres. Él compartía, ¿cierto?, con personas de todos los lugares, no importa dónde estuvieran. Tenemos clara, ¿cierto?, con la mujer samaritana.
una mujer que para su época fue repudiada, ¿cierto? Y Jesús le habla de todo, cierto, su vida, pero él fue capaz de compartir con ella, no aislándola, no dejándola fuera, sino se acercó a conversar con ella y le pidió agua, perdón. Eso era lo que quería decir, se acercó a conversar con ella y le pidió agua. Qué hermoso es poder ver esto en Jesús. Él no hacía diferencias, él no vino solo a algunos. Muchas veces hay gente que cree que Jesús vino solo a algunas personas y a otras no. Jesús vino a todos, compartió con todos. Y cuando hablamos de que Jesús no hace diferencias, hablamos también de que Jesús murió para todos, para la salvación de todo el mundo. No excluyó si éramos chilenos, si éramos judíos, si éramos estadounidenses como hay aquí, ¿cierto? Peruanos, argentinos. Él no hizo diferencia. Él vino y murió por la salvación de todos nosotros. Esa es la marca fundamental en decir que en Él no hay diferencias con nadie. Amén. Vamos a otro punto y este es súper importante y nos dice que Jesús es un maestro que enseñó con el ejemplo. ¡Wow! Esto es potente. ¿Podríamos hablar de que nosotros enseñamos con el ejemplo? La Biblia nos dice en Mateos 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa palabra sígame ahí yo la dejé como distinta porque es una palabra muy potente. Jesús le dijo sígame. Cuando vemos esta palabra, vemos que Jesús, él en su vida era ejemplo. Si fue capaz de decirle a la gente sígame, es porque él era un ejemplo a seguir. Si yo sigo a alguien es porque ese alguien es un ejemplo, porque yo quiero ser como ese alguien, ¿cierto? Por lo tanto, cuando Jesús declara esto, síganme, es porque él era un ejemplo a seguir. Ejemplo, en muchas cosas podemos ver a Jesús. En su forma de vida, ¿cierto? Él fue humilde. Podemos ver a Jesús que fue humilde, ¿cierto? En su forma de relacionarse con la gente, por lo tanto, también la gente lo quería seguir. Vemos a Jesús como un ejemplo en la oración. Como yo les decía, él a pesar de que podría quizás no haber orado porque él tenía relación directa con el Padre, él oraba, él estaba en comunión, buscaba, ¿cierto?, conversar con el Padre y enseñaba a sus discípulos a orar. Jesús, ¿cierto?, era muy sabio en las Escrituras. Él, cuando la Biblia nos dice que él crecía en sabiduría, era porque él estudiaba las Escrituras. Por lo tanto, también es un ejemplo a seguir. Él conocía las Escrituras. Él no era ajeno a todo lo que había sido anunciado. Él lo conocía. Por lo tanto, era un ejemplo. Era un ejemplo en que él fue perfecto, en que fue santo. En él no hubo pecado. Por lo tanto, era un ejemplo a seguir en muchas áreas. En su santidad, él era perfecto. Por lo tanto, él tuvo esa autoridad, como hablábamos anteriormente, de decir a la gente que el que quería lo podía seguir. Un gran ejemplo en su vida, en su comunión con el Padre, ¿cierto? En ser lleno del Espíritu Santo. Podríamos hablar de muchas formas en las que Jesús es ejemplo, ¿ya? Y podríamos hablar en torno a eso de la vida espiritual de nosotros como maestros, pero eso viene. El próximo mes nos hablarán de la vida espiritual del maestro, pero aquí tenemos un ejemplo. Qué hermoso es cómo Jesús podía él, ¿cierto?, ser un gran maestro con tantas cualidades. Y en ellas, ¿cierto?, como les menciono aquí, él era un gran maestro que enseñaba con el ejemplo. Amén. Y vamos al último punto de los 8, ¿cierto? Ese era el 7, aquí vamos en el 8. Jesús es un maestro cercano. Y esto es muy importante y cuando volvamos a la segunda parte vamos a ver cuán importante es para nosotros este gran ejemplo de Jesús como maestro, el ser cercano. En Mateo 26:26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan
y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Aquí vemos, ¿cierto?, un episodio en la vida de Jesús en cuanto compartieron la cena. Yo puse este versículo porque en la parte que dice, y mientras comían. Si nosotros hablamos de cercanía, ¿cierto? Y me imagino que todos ustedes es bien similar. Yo voy a comer con quienes son cercanos a mí, ¿cierto? Si yo voy a estar en una cena, en un lugar, voy a compartir con quienes son cercanos a mí. Y Jesús aquí compartía con sus discípulos, era cercano con él. Y me gustó mucho esta imagen que yo coloqué aquí, porque Jesús estaba ahí sentado con ellos, conversando. Jesús conocía perfectamente a sus discípulos. Sabía de cada uno de ellos, conocía su corazón, lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. Jesús sabía todo lo que sucedía. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, él lo tenía súper claro, conocía que Judas le gustaba el dinero. Jesús conocía las cualidades, las virtudes de cada uno de ellos. Cuando le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar, él lo conocía tan bien. Conocía que Pedro iba a reaccionar de cierta manera. Él lo conocía. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una relación de cercanía con sus discípulos. No eran discípulos de, chiquillos, nos juntamos hoy día en la tarde. No les decía así, nos juntamos hoy día en la tarde, vamos a ir allí y después ya cada uno para su casa. No, había una relación cercana en el que caminaban juntos, andaban juntos, comían juntos. Jesús les invitaba a orar con él. Esa relación de cercanía tenía Jesús, esa relación cordial con ellos. Yo pensaba, igual cuando hablamos de cercanía, cuando Juan, ¿cierto?, se recostaba sobre el maestro, se apoyaba sobre él. Es una relación muy cercana, ¿cierto? Yo me voy a recostar en el hombro de alguien que para mí es muy cercano, que yo quiero mucho, que es parte de mí. Así era Jesús con sus discípulos, esa cercanía. Y lo vemos claramente, ¿por qué? Porque él tenía amor, él daba amor, era un maestro amoroso, y eso hacía que sus discípulos fueran cercanos a él. Él se dedicó a conocer a sus discípulos, a compartir con ellos. De otra manera no los podría haber conocido, ¿cierto? Sino porque él compartía con ellos. Y por eso yo puse este versículo, porque en el sentido de comer, cuando yo como, ¿cierto? Cuando yo estoy alrededor de una mesa, estoy conversando, y eso me sirve para conocer a los demás. Y Jesús era así. Él los conocía, él sabía, él sentía también lo que sentían ellos. Así que esa relación de cercanía tenía Jesús con sus discípulos. Cualidad muy importante como maestro, ser cercano, conocer. Cuando a mí me dicen, cuando yo estudié pedagogía, y en uno de los puntos me decían que debía ser cercano, conocer a mis estudiantes para de ahí poder enseñar. Y Jesús era así. Él conocía a sus discípulos para saber cómo hablar, para saber cómo responder. Él los conocía. Esa relación cercana tenía Jesús con ellos. Esos son los 8 puntos. Vamos a volver para atrás y los vamos a recordar. Por si alguno de ustedes no lo anotó, lo puede anotar. Vimos el ejemplo de Jesús como maestro. Jesús, un maestro lleno de amor, y eso lo tenemos muy claro al leer las Escrituras. Jesús, un maestro con sabiduría. Jesús, un maestro paciente y humilde. Jesús, un maestro con autoridad. Jesús, un maestro con objetivos claros. Jesús, un maestro que no hizo diferencias. Jesús, un maestro que enseñó con el ejemplo. Y Jesús, un maestro cercano. Jesús es nuestro ejemplo de maestro. Así que si nosotros queremos hablar de cómo cumplir, ¿cierto?, nuestra gran comisión de ir y hacer discípulos, aquí tenemos un perfil perfecto, que es ser como Jesús. Cuando a mí me preguntan cuál es el perfil de un maestro cristiano, el perfil de un maestro cristiano es ser como Jesús, imitar a Jesús, como decía Pablo, ¿cierto? Imitarme a mí como yo imito a Cristo, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro perfil como maestros.
En la segunda parte lo vamos a llevar a nuestra realidad. Cómo nosotros todas estas cualidades de Jesús las podemos aplicar en nuestro tiempo actual. Eso, mis hermanos, espero en el Señor que hayan comprendido y que haya sido de bendición esta primera parte del tema. Pastora Vilma. Gracias, Luz. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 a 10 minutos, no más. Vaya, prepare su cafecito, su matecito, arréglelo y volvemos en un ratito más. Gracias, Luz. Mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba.
Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba.
Espero que hayan podido tomar su cafecito, ¿cierto? Buscar una agüita caliente y vamos a continuar inmediatamente con nuestra segunda parte. Al finalizar esta segunda parte, nuestra hermana Luz, vamos a tener un tiempo para dialogar un momentito, ¿ya? Así que seguimos adelante. Luz. Amén. Gracias, Pastora Vilma. Me imagino que ya todos se pusieron de pie, se movieron un poquito, porque a veces cuando uno está tanto sentado, ¿cierto? Sobre todo acá en el sur nos da mucho frío, ¿ya? No sé cómo estará en el norte y en otros lugares, así que qué rico que pudieron irse a preparar un cafecito, un matecito, para poder seguir compartiendo. Esta segunda parte, queridos hermanos y hermanas, la vamos a relacionar con la primera, ¿cierto? Vimos 8 cualidades de Jesús como maestro, ¿cierto? Vimos que era un maestro lleno de amor, era un maestro sabio, paciente y humilde, con autoridad, con objetivos claros, ¿cierto? Sin hacer diferencias, que fue un ejemplo y que fue cercano. Pero ahora vamos a llevar estas 8 cualidades a nuestro actuar como maestros. Cuando usted se inscribió, ¿cierto? Muchos colocaron que eran o diáconos de escuela dominical o maestros, ¿cierto? Algunos hacen escuelas bíblicas también. Entonces, todos trabajamos en esta área de enseñar, ¿cierto? Enseñar estas buenas nuevas, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Entonces, estos 8 ejemplos los vamos a tomar y los vamos a aplicar a nuestra vida. Nuestro perfil del maestro. Vamos a ver entonces el punto número 1, y yo coloqué una imagen aquí bien representativo. Un maestro con amor. Cuando hablamos del perfil del maestro y vemos estas 8 cualidades en nuestras vidas, nosotros como maestros de escuela dominical, de escuelas bíblicas y de la labor que cumplamos como maestro en nuestra iglesia, debemos ser maestros con amor. Debemos amar, pero amar sinceramente, no amar fingido. No sirve aquel maestro que finge amar y que no ama en realidad. El amor debe ser verdadero, no fingido, como dice la palabra. En eso de ser un maestro con amor, debemos ser maestros atentos a nuestros alumnos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos. Muchas veces nos pasa que aquel maestro de niños es atento a los niños, pero aquellos que son maestros de jóvenes o maestros de adultos, dejamos un poco de lado y no tenemos esas muestras. Querido hermano, querida hermana, sea la edad que tenga el estudiante, el alumno de escuela dominical, tú debes ser un maestro que tenga amor, que dé amor. Cuando partíamos la primera parte veíamos que nosotros como maestros, nuestra labor es cumplir la gran comisión, ¿cierto? Es que la gente conozca a Cristo. Pero vemos que Cristo tenía amor, daba amor. Vemos que Dios es amor, ¿cierto? Si yo voy a la Biblia, yo veo que Dios es amor. Si yo no muestro amor, difícil va a ser mostrar a Cristo. Si yo, y lamentablemente en una de las preguntas que teníamos en el cuestionario, preguntábamos si usted era maestro porque era su llamado o porque no había nadie más. A veces pasa y que en nuestra iglesia no va a haber nadie más, pero querido hermano, si esa es tu situación, en que no había nadie más en tu iglesia, yo te invito a que esta labor la hagas con amor. Si no había nadie más en la iglesia es porque Dios quería usarte a ti. Esa es la respuesta que yo te puedo dar. Si no había nadie más es porque Dios quería usarte a ti. Ahora tú debes dejar que Dios te use. Y una de estas cosas es mostrar amor. Amar a tus alumnos, amar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, saber de ellos. Cuando yo amo, cuando yo sé de ellos, cuando los conozco, cuando llegan a la clase y yo los saludo por el nombre. ¿Sabía usted que ahí yo muestro amor? Si yo conozco el nombre. Si cuando está de cumpleaños, yo lo saludo para el cumpleaños. Y ahí muestro amor. Si sé cuando son niños en qué curso están. Si sé cuando son adultos, qué labor realizan. Conozco quizás más de sus familias. Ahí yo muestro amor, preocupado por ellos. Si quizás no vino un día a la escuela dominical, preocuparme de ellos. Saber si yo amo, voy a querer saber de ellos. Yo no vivo ya con mis papás hace muchos años, pero yo amo tanto a mis papás que yo los estoy llamando para saber cómo están, los estoy visitando para saber cómo están. Así debe ser nuestro amor.
Cuando yo amo realmente, me voy a preocupar, voy a llamar, voy a saber de ese alumno de escuela dominical, de ese alumno de escuela bíblica, de ese alumno de clase de jóvenes, de clase adulto, voy a saber. Por lo tanto, una de las cualidades, y en base al ejemplo de Jesús, es que nosotros debemos ser un maestro con amor real, no fingido. Otra cualidad como maestro, ¿cierto? Es que debo ser sabio. Un maestro con sabiduría. Un maestro con sabiduría es aquel que conoce lo que está enseñando. ¿Podría yo conocer lo que estoy enseñando si en mí no hay una lectura habitual de la palabra? ¿Podría ser sabio si en mí no hay un conocimiento cierto de Dios? La sabiduría como maestro de escuela dominical yo la expreso en el conocer a Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? Estudiando, teniendo una relación cercana con Dios. Cuando yo tengo una relación cercana con Dios va a ser fácil poder enseñar a otros. Debo ser un maestro con sabiduría. Debo ser un maestro sabio también en mi forma de actuar. ¿Se recuerdan que eso también vimos de Jesús? Que Jesús no era solo sabio en el conocimiento, sino también sabio en cómo actuar. Vivimos en un mundo en que todos son distintos, todos tienen reacciones distintas, ¿cierto? En un mundo que es fácil de molestarse por cualquier cosa. Si tú me haces algo, yo reacciono mal. Ahí nosotros debemos ser sabios. Vamos a tener estudiantes que a veces van a pelear, estudiantes que se van a enojar, pero yo debo ser sabio en cómo voy a reaccionar frente a eso. ¿Me voy a enojar y voy a echar al alumno fuera? ¿Voy a hacer eso? ¿O voy a reaccionar de una manera distinta, pidiendo que Dios me ayude a cómo quizás yo controlo a ese alumno? Contarles una experiencia vivida hace poco. Un alumno de la escuela dominical se enojó. Él se enoja, se frustra muy rápidamente. Y se enojó y golpea. Él golpea. Así, no dice nada, sino que golpea directamente. Y muchas veces uno como maestro no sabe qué hacer. Créanme que yo no soy un as de saber cómo reaccionar en estas circunstancias. Pero dije, ya señora, ayúdame, ¿qué hago? Porque no puedo permitir que pegue. Lo tomé, lo abracé solamente. Lo abracé y me senté con él. Y ahí pude conversar. Le hablé hasta que trató de bajar, ¿cierto? Esa molestia, ese enojo. Vivimos en un mundo en que los niños, queridos hermanos, están con mucha rabia, con mucha molestia. Y yo traté de bajar ese enojo. Que esa sabiduría sea en nosotros, que nos ayude. Yo no puedo decirle, oh, qué ejemplo de sabia en reaccionar. Llevo hartos años, entonces eso me ha ayudado a saber cómo reaccionar en distintas situaciones. Pero esa sabiduría debe venir de lo alto. Que no nos pille por sorpresa el cómo reaccionar. O también, ¿cierto? Como hablábamos en el conocimiento, que no nos pille de sorpresa una pregunta de un alumno y no vamos a saber qué responder. A veces nos va a pasar en clases, y sobre todo con los jóvenes y con los adultos, que nos van a hacer algunas preguntas en torno a la escritura. Que tampoco nos pase eso, sino que seamos maestros sabios, conocedores de la palabra del Señor, y que además también pidamos sabiduría para poder reaccionar frente a las situaciones, para poder discernir. Salomón, ¿cierto? Nosotros conocemos al rey Salomón, pidió a Dios sabiduría. Y vemos que Dios lo dotó de sabiduría cuando vemos la historia del bebé, de quién era, ¿cierto? Y quizás humanamente uno dice, pero ¿cómo hizo eso? Pero vemos que Dios le había dado sabiduría y pudo discernir en ese momento de quién era realmente el bebé. Así debe ser Dios con nosotros, queridos hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Si usted es maestro de escuela dominical, pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios que lo llene de lo alto. Y también usted busque la sabiduría en el conocimiento, en estudiar la palabra. No basta con que yo el día antes solamente lea lo que tengo que hacer, lea la lección de la escuela dominical y listo, llegó el otro día. Debe haber una preparación, debe haber un conocimiento. Esto es clave en nuestro perfil como maestros. Jesús era sabio. Busquemos nosotros ser como Jesús y seamos sabios. Amén. Otra cualidad que vimos también de Jesús, ¿cierto? Vimos que Jesús era un maestro paciente y humilde. Y nosotros también debemos ser así. Debemos ser maestros pacientes y humildes.
Cuando hablamos de la paciencia, a veces, ¿cierto? La paciencia nos escasea un poco, pero debemos ser pacientes, debemos ser mansos, debemos brindar paz. Nosotros como maestros de escuela dominical debemos brindar paz al otro, ¿cierto? A nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, tener paciencia. A veces nos sucede, y sobre todo con los jóvenes, vivimos en un tiempo en que los jóvenes son tan inestables, aparecen un día, no aparecen al otro, ¿cierto? Y vemos que andan en otras cosas, que no van a la iglesia, y uno por más quizás les ha hablado que nuestra prioridad debe ser el Señor, no hay caso con ellos, y a veces se nos va a agotar un poco la paciencia, pero seamos pacientes. La paciencia va de la mano con el amor. Si yo realmente amo a ese alumno, voy a ser paciente con él. El Señor me va a dar la paciencia de quizás entenderlo, de poderlo esperar, ¿cierto? De quizás aunque yo hable una, hable dos, hable tres, no me canse, sino que tenga paciencia. También ser humilde, reconocer al otro. Yo por ser maestro no soy más que el otro, sino ser humilde. Poder tener esa facultad de no creer que yo soy más o que sé más, sino ser humilde. Y eso también tiene mucha relación con el reconocimiento que yo tengo a mis pares dentro de la iglesia, ¿cierto? A cómo yo comparto con el resto de los profesores de escuela dominical, querer aprender del otro. A veces decimos, no, pero ¿para qué si yo ya sé? Pero no, siempre vamos a aprender del otro, de nuestro compañero, ¿cierto? Con el que yo hago la clase en la iglesia, de este otro hermano, del hermano que lleva más años, ¿cierto? O a veces al contrario, esos hermanos que llevan años siendo maestros, también deben aprender de los nuevos maestros de escuela dominical. Esa es la humildad. Y esa humildad yo la reflejo también a los alumnos. Cuando yo soy humilde con la gente que me relaciono, en mi iglesia, en el lugar donde estoy, eso también lo voy a reflejar al otro. Que sea capaz de que si llega un niño sucio a la iglesia, no me dé cosas, sino que sea así como Jesús lavaba los pies de los discípulos. Quizás a uno no le va a tocar lavar los pies, pero quizás sí a usted le va a tocar cambiar algún pañal. O quizás sí a usted le va a tocar ir a lavar alguna carita que llegó sucia. O quizás va a llegar algún hermano, ¿cierto? Que no va a llegar en buenas condiciones a la iglesia y yo voy a tener que ayudarlo, ahí estar con él, no alejarme, sino ser humildes. Y eso es un reflejo del que el Señor está en nosotros. Cuando yo soy humilde, estoy reflejando que Cristo está en mi vida. Cuando yo me coloco en el lugar del otro, también muestro humildad. Reconocer al otro, ayudar al otro, no creerme superior, ni por los años, ni por lo que yo pueda saber, sino mostrar humildad, para así enseñar a otros. Yo quiero que los otros sean discípulos, yo quiero que los alumnos sean discípulos, ¿cierto? Eso hablábamos al principio, discípulos. Por lo tanto, si yo quiero que ellos sean discípulos, debo mostrar esto también. Otra cualidad como maestro, y que la veíamos, ¿cierto?, en Jesús, un maestro con autoridad. Y aquí hablábamos que no era ser autoritativo, que autoritativo es que yo muestro autoridad y me impongo, sino la autoridad que me da el Señor. ¿Y cuándo yo tengo autoridad? Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. Usted como maestro, querido hermano, querida hermana, usted ejerce una pastoral frente a sus alumnos. Yo eso siempre lo he aprendido de mi pastor. Él siempre nos dice, ustedes como maestros ejercen una pastoral con sus alumnos. Así es, queridos hermanos. No te mires en poco, sino tú ejerces una pastoral. Y para que esa pastoral sea ejercida de buena manera, tú debes tener autoridad. Pero la autoridad que viene del cielo, que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tú eres lleno del Espíritu Santo? Obviamente va de la mano con la comunión que tú tengas con Dios. No sirve de nada, queridos hermanos, si yo no tengo autoridad, si no soy lleno del Espíritu Santo. No sirve de nada que yo vaya un domingo a enseñar. Debo ser lleno del Espíritu Santo. Debo tener esa comunión con Dios día a día. Jesús era lleno, tenía autoridad de lo alto porque él estaba en comunión constante con su Padre. Él oraba, conversaba con él, se aislaba. Él había momentos que estaba solo conversando con su Padre.
Y eso pide el Señor de ti, mi hermano, para que tú cumplas esta gran comisión de hacer discípulos en tu iglesia, en donde quiera que tú estés. Tú debes ser lleno del Espíritu Santo y vas a tener esta autoridad de poder, cierto, hablar las cosas como la palabra lo dicen. No vas a tener temor. Si tú no eres lleno del Espíritu Santo, lamentablemente lo que tú enseñes, vas a quizás hacerlo con temor. Si tú quizás enseñas acerca del pecado, no vas a tener la autoridad de hablarle a alguien del pecado si tú no estás lleno del Espíritu Santo. Ya sea niños, ya sea jóvenes, ya sea adultos, debes tener autoridad de lo alto, debes pedir esa autoridad y debes tú también conseguir esa autoridad a través de la comunión que tengas con Dios, esa comunión que se cultiva día a día, no solo del fin de semana, no solo del día domingo, porque es el día que yo tengo que trabajar en la iglesia y listo, y el resto de la semana me olvidé. Para tener esa autoridad, Dios debe ser primero en nuestras vidas. Nuestra prioridad en todo momento debe ser Él. Voy a ser lleno del Espíritu Santo y voy a tener la autoridad para hablar a los alumnos, alumnas, a los jóvenes, a los adultos, a quien sea. Voy a tener la propiedad de poder plantarme al frente y donde yo me pare, voy a tener esa autoridad porque voy a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a ir cumpliendo todo esto. Cuando vemos a Jesús como nuestro ejemplo de maestro, son todas estas cualidades que nosotros debemos procurar de imitar. Y de esa manera vamos a tener un buen perfil como maestro. Y de esa manera también, cuando yo busco ser como Jesús, cuando busco esa comunión con Él, no me voy a agotar. Las fuerzas van a venir de Él. Otra cualidad muy importante y que también lo vimos en Jesús, ¿cierto? Un maestro con objetivos claros. Como maestro, ¿cierto? Debo tener objetivos. Partamos de lo tan básico como cuando hacemos una clase, debemos tener un objetivo en la clase. ¿Qué busco yo? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Cierto? Primero, ¿cuál es mi objetivo como maestro? Al ser maestro de escuela dominical es que niños, jóvenes, adultos, la clase que yo tenga, conozcan más del Señor, ¿cierto? Que sean discípulos. Ese es mi primer objetivo, mi meta clara. Aquí yo coloqué esto, que es un diagrama y todo, metas claras, objetivos. Yo debo tenerlo así claro. ¿Qué busco yo? Y luego de eso, siempre ir teniendo objetivos claros. Si usted preparó una lección de escuela dominical, ¿qué busco ahí? ¿Qué busco con esa lección? Nosotros queremos transformar vidas y yo creo que es nuestro propósito como maestro, es que transformar las vidas, ¿cierto? Entonces, siempre debo tener esa claridad, no perder. Cuando yo pierdo el objetivo y digo, ay, ya le voy a perder el encanto a ser maestro, cuando yo como que me quejo, no tengo claro, no sé qué hacer, me confundo, es porque no voy a tener objetivos claros. El Señor nos invita a que podamos ser claros. Y que podamos tener siempre presentes eso en nuestros queridos hermanos. Podamos tener claro que nuestro principal objetivo, siendo hijos del Señor, es que más personas conozcan de Él. Y si Dios te ha dado el privilegio de ser maestro, ese es tu gran objetivo, que otros conozcan de Cristo. Y siempre debo prepararme. Ahora, ¿cómo yo tengo mis objetivos claros también? Siendo organizados, siendo ordenados. Por eso yo les decía, no, mi objetivo no va a ser cumplido si yo lo hago a la rápida, si lo hago con titubear. No, yo debo tener objetivos con anticipación. Si yo quiero enseñar a los niños del amor de Dios, yo eso quiero que los niños aprendan, del amor de Dios. ¿Qué me va a hacer eso? Me va a hacer que yo tiempo antes comience a estudiar, comience a buscar, y cuando llegue el momento yo voy a tener claro lo que les voy a enseñar. Pero si yo no tengo ese objetivo que quiero conseguir, nos vamos a frustrar en el camino, no vamos a saber qué hacer. Por lo tanto, eso es muy importante. Jesús, como lo veíamos, él tenía objetivos claros, él sabía que él vino, él sabía qué enseñar, dónde enseñar. Y tú también, querido hermano, debes tener claro qué enseñar, dónde enseñar, cómo enseñar. Esos son parte de tus objetivos. Amén. Otra cualidad importante que también la vimos en Jesús es que nosotros debemos ser un maestro que no hace diferencia. Y aquí yo puse hartas manitos. Como yo les decía anteriormente, vivimos en un tiempo en que nos vamos, sobre todo con los niños, que nos vamos a encontrar con niños con hiperactividad,
que nos vamos a encontrar ciertos niños de pronto con alguna condición, ¿cierto? Diferente, que nosotros seamos iguales con todos, hasta con los adultos nos vamos a encontrar con gente distinta, ¿ya? Que no hagamos diferencias, que no tengamos alumnos preferidos. No debemos tener alumnos preferidos, eso no es bíblico. Jesús para todos era igual. Que no sea mi alumno preferido el hijo de mi hermano y voy a dejar este otro alumno de lado. O en los adultos que no sea preferido este hermano, sino que debo ser con todos igual. Jesús no hizo diferencias. Nosotros tampoco debemos hacerlas. Durante este tiempo que me he ido capacitando, escuchaba historias y una historia que me marcó mucho, que la escuché, contaba una pastora de un niño que llegó a su iglesia. Sus papás llegaron a la iglesia y ellos recibieron a los niños en el ministerio de la niñez. Y los papás llegaron con mucho temor y dejaron el niño. Claro, el niño era un niño que enojado, que no quería entrar a la iglesia, muy hiperactivo. Esta pastora contaba de que la hermana que lo recibió solo se dedicó a él, lo miró con amor, salió con él a comprarle algo para que comiera, hasta que lo logró enganchar y que el niño estuviera ahí, pudiera escuchar ahí con ella la lección y todo. Entonces cuando estos hermanos pasan a buscar a su niño después, le preguntan y venían como con cara un poco de asustados. Y le dicen a la maestra, ¿cómo se portó? ¿Cómo estuvo? Y ella le dijo, no, todo súper bien. Reciben al niño y el niño muy feliz sale y le dice, uy, esta señorita me amó igual nomás y me compró esto. Y los papás le agradecieron mucho a esta maestra el que recibieran a este niño. Ellos después le contaban a ella que habían andado por muchas iglesias y que de la iglesia lo habían echado porque el niño no había forma de controlarlo. Aquí vemos, y a mí me impactó mucho porque vemos esa realidad ahora de que hay niños que son muy desordenados, que no podemos controlar, pero me impactó mucho esa historia en ver que esta maestra podría haber pescado al niñito, irlo a devolver donde los papás y evitarse los problemas. Pero ella no hizo diferencia, aunque fue un alumno difícil, lo logró. Y eso también tiene que ver cuando el Señor nos dota de esto. Un maestro que no hace diferencias va a aceptar al alumno tal cual venga. Lo va a aceptar y lo va a amar. Por eso yo les decía, debemos ser maestros que amen. Cuando nosotros amamos, no vamos a hacer diferencias. Van a ser todos iguales. Sean alumnos difíciles, sean alumnos fáciles, pero lo vamos a aceptar y lo vamos a amar y no vamos a marcar diferencia. Esa es una cualidad hermosa de nuestro perfil como maestros. Obviamente, y dentro de estas cualidades pudimos ver que Jesús, cierto, era un maestro que enseñaba con el ejemplo. Y nosotros también debemos ser maestros que seamos un ejemplo. Si el Señor, querido hermano, te ha puesto en el lugar que estás, de honra, es un lugar honroso el poder enseñar a otros. Que el Señor nos ayude a ser ejemplo. A ser ejemplo en todo. Si yo a mis estudiantes de la escuela dominical les voy a enseñar a orar, obviamente en mí debe haber oración, ¿cierto? Si yo a los estudiantes les voy a decir, ya queridos hermanos, lea la palabra, hágase un plan de lectura de la Biblia, yo también lo debo hacer. Y obviamente si yo le digo al hermano, hermano, es importante que tú te congregues y le quiero enseñar también a los niños que es importante congregarse, yo también me debo congregar. Todas aquellas cosas, queridos hermanos, son importantes de uno hacerlas primero para después poderlas enseñar. El ejemplo. Qué importante es el ejemplo, poder ser ejemplo. Si yo enseño acerca de que debemos vivir en santidad, yo primero debo buscar la santidad y luego poderla compartir. Ese es el ejemplo. Como maestros tenemos muchos que nos están mirando. Si tú eres maestro de niños, vas a tener muchos niños que van a estar poniendo atención en ti.
Si tú eres maestro de jóvenes, los jóvenes también te van a estar mirando a ti como referente. Si usted es maestro de adultos, los adultos también lo van a estar mirando a usted. Por lo tanto, como maestro yo debo ser un buen ejemplo. En todas las áreas de mi vida yo debo buscar ser buen ejemplo. Primero, porque sé que eso honra a Dios. Y segundo, porque sé que tengo personas a mi alrededor. Y como maestro, ¿cierto? Yo estoy buscando a aquellos discípulos. Jesús, ¿cierto? ¿Cómo enseñaba a sus discípulos día a día a través del ejemplo? Si Él les enseñaba a orar, Jesús oraba. De esa forma los discípulos aprendían. Así debe ser con nosotros también, queridos hermanos, queridos maestros. Si yo quiero ser ejemplo, yo debo serlo primero y luego, ¿cierto?, enseñarlo al resto. Qué bonito es cuando alguien aprende de nosotros solo mirándonos y no tener que hablar, ¿cierto? Qué hermoso es eso, que los alumnos de escuela dominical, que el hermano de la iglesia le diga, hoy sí, a mí me gusta cómo usted lee la palabra, me gusta el plan de la lectura que está siguiendo, me lo comparte. ¿Ya? Eso es, así debe ser. Y por último, ¿cierto? Esta otra cualidad que vimos en Cristo, en nosotros. Debemos ser un maestro cercano. Durante este tiempo en el que yo me he ido capacitando, una de las cosas igual que impactó mi vida y que habló a mi corazón, y hablábamos ahí del tema de que por qué hemos perdido en este tiempo niños, hemos perdido jóvenes, hasta adultos hemos perdido. Y uno de los puntos, podríamos quizás hablar de muchos puntos más, pero uno de los puntos importantes es la cercanía. ¿Tengo yo cercanía con mis estudiantes, con los alumnos de la escuela dominical? ¿Los conozco realmente? Sé quiénes son, sé cuándo están de cumpleaños, sé qué les gusta, sé que esta semana les fue mal en la escuela, sé cómo terminaron el semestre. Y decían, y en esto que conversaban, ¿por qué ha pasado eso? Muchas veces hay niños y hay jóvenes que no se han sentido cerca de nadie en la iglesia, entonces se van, total, no le preocuparon a nadie. Y es algo muy importante, como maestros de escuela dominical, ser cercanos, tener esa relación con aquel alumno de escuela dominical. Si eres maestro de niños, saber, ¿cierto?, quiénes son sus papás, si sus papás son cristianos, no son cristianos, saber cuándo está de cumpleaños, saber quizás hasta cómo le va en la escuela. Eso va a ser una relación cercana. Yo me pregunto, usted puede contestarse a sí mismo, ¿usted tiene algún maestro de escuela dominical que haya impactado su vida? ¿Alguien que haya estado toda la vida en la iglesia tiene un maestro de escuela dominical que haya impactado su vida? Y a mí me hicieron esta misma pregunta y yo sí, yo tuve una maestra de escuela dominical que impactó mi vida. Ella la impactó de una manera muy hermosa porque ella era muy cercana. Era una maestra que me invitaba cuando yo era niña a tomar oncecita. Ella tenía un árbol de membrillos en su patio y ella sabía que a mí me gustaban tanto los membrillos que todos los años ella me guardaba 2 membrillos y eran míos. Nadie más se los podía llevar. Así de cercana a ella. Fue cercana que en algún momento me dijo, hija, yo te voy a enseñar a cómo se hacen clases de escuela dominical en esos años. Y ella me enseñó con dedicación, con amor. Ella sabía mi fecha de cumpleaños, sabía quién eran mis papás, qué cosas me gustaban. Y yo en este tiempo daba gracias al Señor por la vida de ella. Y cuando Dios me da esta hermosa oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes, yo digo, pensar que todo esto partió con que en el corazón de esa hermana Dios colocó que ella me iba a enseñar a ser maestra de escuela dominical. Querido hermano, querida hermana, ¿hay algún maestro que te haya impactado? Y si es así, ¿estás tú impactando a tus alumnos? ¿Estás tú teniendo esa relación cercana con ellos, conociéndolos tanto que has impactado su vida en aquellas áreas que ellos la necesitan? Hay niños que se sienten angustiados, que se sienten solos. Ahí estás tú, querido hermano, querida hermana, para en esa cercanía que tienes con él impactar su vida. Quizás hay algún estudiante tuyo en este momento que salió con un semestre muy mal en la escuela. Nosotros acá en Chile terminamos los estudios. ¿Sabes tú cómo lo terminaron tus alumnos? ¿Sabes cómo se sienten?
Qué importante es eso, esa relación cercana, porque si los alumnos te sienten cerca a ti, de esa manera tú vas a poder enseñar que Dios está cerca de ellos. ¿Cómo van a sentir cercano? Para los niños es súper irreal sentir cercano a alguien que no ven, si no sienten cercano a alguien que ven. Tú, querido hermano, querida hermana, debes ser un reflejo de Jesús. La luz de Cristo debe estar en ti para que tú impactes a ese otro niño. Jesús, como vimos anteriormente, era cercano. ¿Cómo impactó a sus discípulos? Siendo cercano, conociéndoles. Y Jesús también demanda eso de nosotros. El Señor demanda eso de nosotros. Si el Señor ha entregado el ministerio de enseñar, de ser maestro en tus manos, te invito también, querido hermano, a que plantees eso, el ser cercano. Quizás tú ni siquiera conoces bien a tus alumnos, los ves quizás en este tiempo de pandemia, ni siquiera nos podemos ver, pero existe la llamada por teléfono, la videollamada, que no sea solo ser maestro de escuela dominical, una mera clase de día domingo, sino que el ser maestro de escuela dominical nos insta a estar cercano. Y el Señor nos ayude, nos use, nos dé los tiempos, y ahí vienen todo el resto de las cualidades, nos de amor, sabiduría y todo, para poder estar cerca de ellos y poder enseñar, y lo más importante, poder reflejar a Cristo. Amén. Así que, queridos hermanos, cuando se les hacía a ustedes la pregunta, el perfil como maestro, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Que el perfil como maestro que nosotros debemos buscar es ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo y cómo debemos ser nosotros? Un maestro con amor, un maestro con sabiduría, un maestro paciente y humilde, un maestro, ¿cierto?, con autoridad, un maestro con objetivos claros, un maestro que no hace diferencia, un maestro que es ejemplo, un maestro cercano. Y aquí en 1 Corintios 12 nos dice que, ¿cierto?, y este versículo lo quiero para cerrar, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Dios te puso como maestro, querido hermano, que no sea porque no había nadie más, sino que sea porque Dios te da el privilegio de hacerlo, y hácelo de excelencia, hácelo con amor, porque es para el Señor. Con ello estás honrando al Señor, y con eso también estás haciendo que más gente llegue a Cristo. Más niños, más jóvenes, más adultos. Quiero compartir con ustedes una alabanza, y es una alabanza antigua, y quizás algunos la van a conocer, pero que nos habla de una historia de un niño, y que esta historia que nosotros vamos a escuchar no sucede a nosotros, ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con los adultos, porque a veces nosotros creemos que el maestro es solo con los niños, es con todos. Que esto no nos pase. Así que aquí voy a colocar la alabanza y quiero que colocan mucha atención. ¿Me avisan si la ven, por favor? Se ve en negro la pantalla. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí, ahora se ve. Sí, se ve. Hoy yo les quiero contar una historia que a mí me conmueve hasta el alma. Hoy yo les quiero decir de un niñito feliz que a mi clase llegó. Cada domingo temprano su rostro sonriente y contento yo vi. Pero el domingo faltó y al instante pensé, yo lo iré a visitar. Pero el domingo faltó y al instante pensé, yo lo iré a visitar. Esa semana
afán me ocupé y no pude buscarlo. Mas el domingo esperé para ver otra vez su carita feliz. Pero Pedrito faltó a su clase otra vez y mi alma tembló. Por eso el lunes temprano a su casa yo fui y por él pregunté. Por eso el lunes temprano a su casa yo fui y por él pregunté. Ay, qué dolor yo sentí, pues su madre salió y me dio la noticia. No, mi Pedrito ya más a su clase podrá otra vez asistir. Él preguntó por usted, lo esperó hasta el fin, pero usted no llegó. No, mi Pedrito no está, mi Pedrito se fue, mi Pedrito murió. No, mi Pedrito no está, mi Pedrito se fue. Mi Pedrito murió. Quizás algunos conocían esta alabanza, es una alabanza muy antigua, pero que nos habla de una historia de Pedrito, ¿cierto? Pedrito esperó a su maestro de escuela dominical y él no llegó. Que no nos suceda eso, que no nos esperen, que estemos atentos, que sepamos, que conozcamos de ellos, como el Señor conoce de cada uno de nosotros, nosotros podamos conocer a los alumnos y alumnas que tenemos en nuestras manos, lo que el Señor ha entregado. Amén. Quiero dejar este espacio para que podamos dialogar un poquito, 2 o 3 personas un poquito, que quieran quizás aportar algo o contarnos quizás alguna experiencia. Voy a pedir a Celina ahí que esté atenta, y mientras sucede esto, yo les voy a colocar en el chat un enlace, ¿ya? Es una página que se llama Menti, en donde usted le va a salir perfil del maestro. Y la idea es que usted en una palabra o en una frase pueda escribir con qué se quedó de esta capacitación en cuanto al perfil del maestro. Así que yo le voy a copiar el enlace, usted lo abre y escribe, y luego vamos a formar ahí, ¿cierto?, algunas ideas de con qué nos quedamos de esta jornada, ¿ya? Así que, Celine, si puedes ir viendo que hermano quiere, ¿cierto?, hablar. Adriana tiene la manito levantada. ¿Entramos a este enlace, Luz? Sí, este es el enlace, ustedes pueden entrar y ahí le va a salir perfil del maestro. Y ahí usted puede, en una palabra o en una frase, con qué se quedó de hoy en cuanto al perfil del maestro, ¿ya? ¿Alguna idea principal que a usted le llamó más la atención? Para que ahí la pueda escribir y podamos quedar con un resumen de esta jornada. Mientras tanto, escuchamos a nuestra hermana Adriana. Quería hablar, hermana, que el Señor le bendiga. Igualmente, hermana Luz, nuevamente nos encontramos gracias al Señor en esta actividad. Que Dios la bendiga a usted, hermana Celia, hermana Vilma. Esto es tan importante el día sábado, apartar este tiempo para seguirnos instruyendo en lo que el Señor ha empezado en cada uno de nosotros. Solamente para no alargar mucho, quiero contarles que yo fui una de esas maestras que llegó a la escuela dominical porque no había nadie más. Y la verdad que fue una situación bien increíble, como el Señor tocó el corazón de ese entonces mi pastor Arcadio Montesinos, que me designó a dedo, me dijo, tú te vas a hacer clase a la escuela dominical. Y bueno, yo en forma obediente llevaba muy pocos años ya en la iglesia, y decidí aceptar ese reto que el pastor Arcadio, porque no había nadie más, que había muy pocos maestros en ese tiempo. Así que
y quiero comentar esto porque a veces nosotros nos quedamos sentados en las bancas pensando que no lo podemos hacer, que nos encontramos que no estamos capacitadas, nos encontramos ante hermanos que vemos nosotros que saben tanto, nos sentimos tan poca cosa nosotros, a veces pasa eso, a mí me pasó, y doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo obró en el corazón de mi pastor Arcadio en ese tiempo. Él tuvo esa visión y desde entonces he sido una bendecida del Señor porque creo que ese don no lo sabía, se potenció cuando el pastor vio en mí algo que yo no veía, y estoy ya hace 12 años en la escuela dominical y agradecida al Señor porque es maravilloso. Eso quería compartirles, hermanos. Muchas bendiciones. Amén, que el Señor bendiga a mi hermana, y ahí vemos, sabemos que el Señor puso en el corazón de ese pastor, amén, así que si el Señor le ha honrado con ser maestro, es porque el Señor, cierto, lo tiene en consideración, amén. ¿Alguien más? Y vamos a ir viendo los resultados de lo que van escribiendo. Don Juan. El hermano Juan tiene abierto el micrófono. ¿Tú, Juan? No, lo pasé a abrir, pero... Tal vez querías compartir algo, ¿no? Sí, no, lo pasé a activar, pero bueno, gracias por la oportunidad. Esta es creo que una segunda capacitación que tuvimos. La primera tuvimos en Los Álamos, fue presencial ya hace bastante rato. Así que muchas gracias por estar trabajando. Ustedes han sido incansables en esto. Creo que algunos maestros no hemos respondido quizás a todo esto, a todas estas capacitaciones. Yo esta es la primera que participo, digamos, de esta manera, de esta nueva manera de capacitarnos. Así que muchas gracias. Este tiempo ha sido un trabajo diferente, así que cansador, pero siempre pensar de que nos falta tanto. No hemos perfeccionado la tecnología, pero nos falta perfeccionarnos como maestros, como Cristo. Y creo que ahí quedamos al debe. Quizá nos hemos preocupado un poco en este tiempo de ser eficiente en el tema tecnológico, pero hemos dejado, a lo mejor, hablo a título personal, ¿no es cierto?, de lado lo que es fundamental, que es ser como Cristo. Y creo que aquí, bueno, para mí, como yo no he participado, ha sido como un recordatorio, un tirón de oreja, un llamado, ¿no es cierto?, a poner los pies sobre la tierra y poner las cosas en orden. Así que muchas gracias, mi hermana, mayoritariamente hermana. Así que el Señor les bendiga. Amén, que el Señor lo bendiga, hermano. Uno más. Hermana Vilma. Sí, Adelina. Bueno, les bendigo, les saludo a cada uno de ustedes de acá de Lebu, Ciudad del Viento, este lindo mar que tranquilo nos baña, no nos podemos bañar, está muy helado. Les saludo a cada uno de ustedes. Bueno, mi testimonio es que yo conocí al Señor a los 21 años, pasé toda mi adolescencia, mi niñez y parte de mi juventud siendo católica, ¿ya? No tengo una escuela dominical, no tengo eso. Pero el Señor, dentro de sus planes, me eligió para esto. Recuerdo de que yo llegué a la iglesia, me convertí, estando en la Cuarta Alianza, administrada por el pastor Osvaldo Martínez. Llegué allá, me bauticé en menos de un año. Ya, por decir, yo me convertí en mayo, ya en diciembre de este año me convertí, o sea, me bauticé. Y en la Escuela Bíblica de Vacaciones de Verano, que se hace aproximadamente en marzo, febrero de ese año, se hizo una Escuela Bíblica de Vacaciones y pidieron quién quería ayudar, ¿ya? Con los niños. Yo me ofrecí a sacarle punta a los lápices, ayudar a recortar y a pegar a los niños las manualidades. Fue mi principio. Me delegaron a la clase de principiante y de ahí yo llegué, me gustó eso, siendo nueva en el Evangelio, me gustó el tema de enseñar y estar con niños, ¿ya? Pasó el tiempo, faltó una maestra en esa clase y había una maestra titular y yo comencé a ser la ayudante de esa maestra titular.
también con la misma labor, ayudarle a sacar el lápiz a los niños, recortar y todo eso. Estuve un buen tiempo en eso, cuando de pronto la maestra titular se salió por motivos personales de la clase y me dicen a mí, tú te haces cargo de la clase y aquí está el libro, porque era de esos libros que traía toda la lección preparada. Y yo, estamos hablando de meses, aproximadamente unos 6 meses, calculo yo, y yo la única guía que tuve es ver cómo mi maestra titular hacía la clase. No tenía ni una capacitación, nada. Y así que yo fui una de las que llegó porque no había nadie más. Pero con el tiempo, el Señor confirmó ese Ministerio de Educación Cristiana y hasta el día de hoy llevo 36 años siempre en el área de educación cristiana. ¿Ya? En mi iglesia, yo soy esposa del pastor José Díaz, y en mi iglesia local acá yo soy la directora y que trabajamos a la par con la superintendente de la escuela dominical, todo el área de educación cristiana. Y el Señor me llevó a perfeccionarme incluso al seminario, porque yo quería aprender más, quería hacer cada vez mejor mi trabajo. Con el afán de aprender más, tomé el curso básico en el seminario, pero el Señor me tenía llamado para algo más grande, que trabajar a tiempo completo en el ministerio con mi esposo, que a los años después que yo salí del seminario, lo conocí, y en este tiempo el Señor, cada día uno va recibiendo capacitaciones, pero yo he recibido todas las capacitaciones habidas por haber en ese tiempo también. Antes de llegar al seminario, había muchos seminarios presenciales en el Departamento de Educación Cristiana, y en Temuco a todos los seminarios yo iba, ¿ya? Y de esa manera el Señor me fue capacitando, perfeccionando. No digo que soy la mejor maestra porque tengo muchas capacitaciones, porque eso en la práctica se va perfeccionando, ¿ya? Así que yo bendigo el nombre del Señor y le doy gracias a mi equipo que están conectadas, mis hermanas acá, de aquí de Levo, la segunda de Levo. Tenemos un hermoso equipo. Con los años hemos logrado tener aproximadamente un equipo de hermanas de alrededor de 15 hermanas, que están trabajando de lleno con la escuela dominical acá por través de MED. Tenemos 2 grupos pequeños, de los pequeños de 3 a 10 años aproximadamente, y otro grupo de los adolescentes, los preadolescentes y los adolescentes, que trabajamos todos los días sábados, y cada uno ha puesto todo ese esfuerzo. Nadie sabía manejar esto, Zoom, el MED, las diapositivas, todas esas cosas, pero el Señor nos ha capacitado y hemos hecho un trabajo de perseverancia en estos 2 años prácticamente. No hemos dejado a nuestros alumnos, hemos estado pendientes de ellos, y esa va a dar un buen resultado. Incluso ahora, la próxima semana, tenemos una escuela bíblica de vacaciones, tenemos un trabajo evangelístico con los niños. Así que ahí estamos, y le agradezco al Señor por haber puesto sus ojos en mí, trabajar en esta área, y porque desde la enseñanza que el Señor me puso en mis primeros pasos, gracias al Señor, algunos que se han ido a las misiones, de una labor que uno piensa que de repente dice ya no tiene resultado, pero yo veo y me alegro de ver, ejemplo, niños en la cuarta que todavía perseveran en los caminos del Señor, ya son niños, niñas casadas con familia, y han perseverado en los caminos del Señor, y ese es como el premio final del trabajo de educación cristiana que uno hace a veces sin pensar que va a marcar vidas, ¿ya? Y yo le alabo y bendigo el nombre del Señor por eso. Bendiciones para todas. Amén. Amén, que el Señor le bendiga, hermana. Me decían que hay una hermana, Belén, que quería hablar hace rato. Yo creo que va a ser la última oportunidad. Belén Zambrano, sí. Ya, la última que damos. Me había dado por vencida. No, agradecer más que nada, solo quería comentarles 2 cositas para animarle. Yo quería agregar una novena característica quizás que el Señor ha ido ahí también tratando con mi vida, es tener un corazón siempre dispuesto. Y confirmaba un poco lo que las hermanas han ido comentando, y es dispuesto al cambio, dispuesto a aprender, dispuesto a hacer todo lo que nuestra hermana igual compartió, y sobre todo recalcar ese versículo que sale en Colosenses 3:23 que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y por qué digo este versículo? Muchas veces vemos que nuestros niños en esta situación no se conectan, o no responden, o no están tan participativos como nos gustaría, y muchas veces nos sentimos frustrados, nos desanimamos, pero recordar siempre que nuestra labor
Nuestra tarea es hacer todas las cosas como si fueran para el Señor. Y nosotros solamente sembramos eso en sus corazones, muchas veces en sus familias, sin darnos cuenta. Así que solo animarlos, y muchas gracias por esta capacitación, realmente fue de bendición para mi vida. Amén. Amén, hermana Belén, que Dios te bendiga. Muy hermoso versículo, sí. Todo para el Señor, todo como para el Señor, amén. Y dispuesto, muy buena novena característica es que estar dispuesto a los cambios. Muchas veces pasa que cuando hay cambios nos frustramos, pero si estamos tomados de la mano del Señor y sabemos que el Señor ha entregado esto en nuestras manos, no tenemos temor a los cambios. Amén, que el Señor le bendiga, hermana. Voy a mostrar el resumen de la jornada en una imagen. Son las respuestas que ustedes mismos fueron dando, así que aquí está, si usted le quiere sacar una foto o algo. Las que están más grandes es porque esa respuesta fue varias veces escrita, así que ahí está el cierre de la jornada. ¡Qué lindo! Ser como Cristo, ser como Jesús, cercano, amor, y ahí están todas las características que ustedes fueron escribiendo. Eso, queridos hermanos, nuestro perfil como maestros es ser como Cristo. Imitar a este gran maestro que nos dejó este gran ejemplo y poderlo replicar en nuestras vidas. Muchas gracias por la atención, gracias por su participación y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus palabras y yo honrada, y para mi Señor toda gloria y honra. Amén. Así que el Señor les bendiga. Gracias, Pastora Vilma. Gracias. A ver. Gracias, gracias querida Luz, gracias a ustedes que han permanecido hasta ahora con nosotros, y yo vamos a poner en galería, ¿cierto? Todos los que pueden abrir sus cámaras, a ver si podemos poner ahí. Yo le voy a pedir a Celine si está por ahí. Muy qué lindo verlos, qué lindo, gracias Señor, y vamos a tomar unas fotitos de esta primera jornada. ¿Ya? Celine, ¿estás por ahí? Sí, tomando las fotos correspondientes. Muy bien. Sonríen. Nos vemos, ¿cierto? Tenemos hartas páginas. Sonrían, lo único que le pido. Paciencia un ratito. Paciencia, porque son 7 páginas de maestros, pastores. Vamos, qué lindo, qué bendición. Sí, gracias a Dios por estar con nosotros en esta mañana, y le dejamos invitados a la próxima, ¿cierto? Y preguntaban en el chat recién ¿cuándo son las próximas? Y yo creo que es bueno volver a recordarlas. Muy bien. Bien, ya estamos. Estamos. Sí, muy bien. Si el Señor nos permite, nos juntamos nuevamente el 14 de agosto con la hermana Anita Jorquera. Yo sé que estás por ahí, Anita. ¿Estás? ¿Nos puedes saludar? Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Hola, Anita querida. Contigo nos juntamos el 14 de agosto, ¿cierto? Desde Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Un placer será. Gracias. Gracias, Anita. Bueno, como les decía, no se vayan sin antes mirar y agendar las fechas. Ya estuvimos hoy con la hermana Luz Ávila. En agosto vamos a tener a la hermana Anita Jorquera, pastoral y vida espiritual del maestro. Así que no se lo pierdan, desde la semana que viene vamos a estar ya seguramente poniendo las inscripciones, y atentos los diáconos al grupo de chat de difusión, ¿sí? que tenemos. También tenemos el 11 de septiembre a la hermana Sonia Maldonado, Patricia Zúñiga el 9 de octubre y 20 de noviembre Jorge Becharelli. Es importante que agendes estas fechas porque son 5 y es importante que estés las 5. Así que te invitamos a que seas parte de estas jornadas de perfeccionamiento, ¿cierto, Pastora Vilma? Así es. Muy bien, terminemos orando. Anita, tú misma, despídenos con un tiempo de gratitud al Señor. Señor, bendecimos tu gran nombre por tu amor, por tu salvación, por la vida plena que nos das, por este llamado a nuestros corazones, y queremos parecernos más a ti.
Ayúdanos a tener el perfil de Jesús impreso en nuestras vidas y que lo podamos transmitir a nuestros alumnos en la edad en que se encuentren. Gracias, Señor, por nuestra hermana Luz, por la claridad de sus palabras, y pedimos, Señor, tu bendición para el resto de capacitaciones. Te amamos, Dios, te bendecimos y te glorificamos por ser nuestro maestro ejemplar. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gracias, Anita. Pueden abrir sus micrófonos y saludarse, ¿cierto? Y nosotros les esperamos el 14 de agosto. A todos. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermana Luz. Chao, chao. Bendiciones. Chao, bendiciones. Saludos, Temuco. Gracias, hermana Vilma. Bendiciones. Bendiciones a todos. Abrazos. Chao, bendiciones para Lindo todos. Chao, Magali. Chao, mi hermanita. Chao, Isa, hermana querida. ¿Cómo estáis? Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, hermana Anita. A Buenos Aires, un saludo. Chao, Marcelita. Chao, Débora, Marcela. Chao, Paola, llámame. Chao, Chao. Bendiciones. Chao, Pastor Mario. Gusto verlo. Chao, saludo a Talca. Chao, Débora. Chao, Ivette, gusto verte. Había una hermana que se llama Lucía Cruz que decía, ¿me pueden dar el nombre de la canción que pusieron en el descanso, por favor? Discípulos. Sí, la Discípulos de Marcos Vidal. Un abrazo, queridos. Bendecidos. Un abrazo a todos. Todos. Bendiciones para todos. Chao, Belina. Chao. Chao, Pastor Mario. Un abrazo grande para ustedes. Chao, Pati Faunde. María Alejandra. ¿Su nombre? Chao, papito. Chao, bendiciones a todos. Chao, bendiciones a todos. Chao, Pati Faunde. Chao, hermana. Saludos acá de Mundo. Nos vemos en agosto. Hasta el 14 de agosto. Hasta el 14 de agosto. Gracias. Chao, desde los coches. Cuídense mucho. Chao, los coches. Chao. Me despido. Chao, desde Gracias. Chao, saludos también. Chao, Me Regia, todos. Bendiciones. Un abrazo. Hasta el 14 de agosto. Hasta el 14, señor. A los 5, a los 4, 3, 2, 1.